Para responder a la pregunta ¿para qué sirven los estudios patrísticos? Hay que reconocer que patrística es un adjetivo, una época, podríamos decir que es un adjetivo epocal. Sin embargo, desde una perspectiva más teológica, durante este curso nos hemos acercado al pensamiento de la antigüedad cristiana para reconocer aquellas plataformas que fueron la base para la construcción de la reflexión teológica. Si bien la fe ya tenía una cierta homogeneidad, el tema se trata de explicar la fe de manera discursiva. Nos acercamos al pensamiento de los padres, pero diríamos mejor a la literatura antigua cristiana, porque al decir solamente padres nos estaríamos restringiendo a aquellos a quienes la autoridad magisterial pues ha determinado como tales, y hay ciertos autores que, aunque se denominan heterodoxos, han sido la base para el despertar de la ortodoxia, y a ellos los encontramos en muchas de las fuentes de la literatura cristiana que quisieron responder de manera pues desde las bases filosóficas, metafísicas, desde bases platónicas al pensar cristiano para poder explicar hoy la fe. Posteriormente vamos a tener lo que son los dogmas, estas verdades doctrinales, pero que fueron construcciones paulatinas que se fueron desarrollando con el pensamiento y con ciertas tensiones desde diferentes escuelas, como la escuela alejandrina, como la escuela antioquena, con diversidad de pensamiento. Y lo más interesante, entonces podríamos hablar de cristología patrística, de soteriología patrística, de liturgia patrística. Podríamos hablar de neumatología patrística y de escatología patrística. Cordial saludo para todos. Soy el padre Mauricio Saavedra, decano de la Facultad de Teología de Unicervantes y doctor en Teología y Ciencias Patrísticas del Instituto Patrístico Agustiniano de Roma. Los estudios patrísticos sirven para reconstruir un contexto eclesial muy importante. Hablamos de los primeros siglos de la historia del cristianismo. Es reconstruir el medio histórico en que se forjaron los grandes autores de la antigüedad cristiana, aquellos que llamamos los padres de la iglesia, aquellos hombres que se distinguieron por su santidad de vida, por su ortodoxia, por su prolificidad en los escritos y que vivieron cerca del siglo I hasta el siglo VIII de nuestra era. Los estudios patrísticos implican un estudio a fondo de la arqueología, de la epigrafía, de la numismática, de la paleografía, de la iconografía, etc. De todas aquellas ciencias auxiliares que nos permiten conocerlos mejor, crear un ambiente académico en el cual los textos latinos, griegos, siriacos, armenos, coptos, etcétera, pues puedan ser leídos con criterio, con un criterio por supuesto también eclesial y espiritual. Una de las grandes polémicas del siglo IV es el arrianismo. Ubiquemos a Arrio, ¿no? Arrio es un predicador del norte de la Pentápolis, un presbítero alejandrino, que de alguna manera es determinado el teólogo del Logos. Está formado en una concepción espiritual del Antiguo Testamento, formado desde el mundo neoplatónico, es hijo de una teología trinitaria trihipostática en la que el Padre es diferente del Hijo y que aunque el Espíritu Santo no se sabe bien quién es, pues también es diferente de estos dos, ¿no? Este movimiento es de escala internacional, tanto así que vamos a hablar que hay iglesias arrianas del siglo IV, V y VI, ¿no? Gracias al arrianismo definitivamente la Iglesia logró zanjar cuestiones teológicas muy grandes y asumir una posición que va a ser la base de la fe niceno-constantinopolitana, ¿no? De alguna manera es un radical monoteísta que entiende una categoría fundamental en el que el teos es increado, no tiene origen, es ingenerado y es coeterno, ¿no? Entonces, son unas características opuestas a nosotras las criaturas, que somos creados, que tenemos origen y que de alguna manera pues no somos eternos, ¿no? Opuesto pues a la divinidad, que es anargos, que no tiene principio como tal. En consecuencia pues con lo anterior, en la medida en que el Hijo no es Dios como el Padre, es generado, ¿no? Es creado y tiene principio.
Sin embargo, es unigénito y a partir de él se crea el cosmos y las demás criaturas. Se entiende a Jesús entonces como aquel a través se crea el mundo, que es creado por Dios en el Hijo, ¿no? Por el Dios Padre en el Hijo. Sobre esta línea teológica vamos a encontrar autores como Orígenes, como Hipólito, como Tertuliano y el mismo Arrio. Hay 3 consecuencias de este pensamiento, ¿no? Una es que tuvo que haber un tiempo en que el Hijo no era y vino a ser en algún momento. En términos metafísicos, pues ontológicamente no es Dios por esto mismo, puesto que Dios es único y no tiene este principio, ¿no? Anargos, como lo decíamos ahora. Y el segundo, que él no era antes de ser generado, porque fue generado por el Padre y viene a ser precisamente a partir de cuando es generado, ¿no? Y que el Hijo fue creado de la nada y sale de Dios mismo. Aquí aparecen 2 términos griegos muy importantes. El primero es pictó, que es el utilizado en el Génesis, que hace parte del manufacturar, ¿sí? Del fabricar a partir de una materia prima de alguna manera, de dar forma a algo. En contraposición con el verbo genao, que es engendrar, es como lo que hace la madre, ¿sí? Es engendrar a un hijo. Y es más, vendrá a ser. El tema está en, ¿estas categorías son iguales? Pues realmente no, ¿no? Entonces Arrio va a decir que el hijo es engendrado, ¿sí? De alguna manera esto, llevando a Arrio al extremo, habría que decir que para Arrio el hijo no es Dios. Y si el hijo no es Dios, definitivamente pues no salva, ¿no? El hijo pasaría a ser como una suerte de demiurgo, una semidivinidad, ¿no? Esto despierta obviamente una incomodidad grandísima en Alejandría, y Alejandro de Alejandría va a dialogar con Arrio para invitarlo a decir siempre el Padre, siempre el Hijo, ¿no? Porque dudar de la coeternidad del Padre y del Hijo es de alguna manera derrumbar un aspecto fundamental de la regula fidei, ¿no? Y es que el Padre y el Hijo son coeternos, solamente que no está muy claro, ¿sí? No está muy bien explicado, pero son coeternos. Entonces Alejandro convoca un sínodo del Concilio de Alejandría y Arrio es declarado heterodoxo, anatema, y pues sale de la comunidad porque piensa de manera preocupante y diferente, ¿no? A la cristiandad. Esta acción no termina allí, ya decíamos que hubo iglesias arrianas en siglos posteriores. ¿Por qué? Porque la teología de Arrio está montada en la teología alejandrina, que de alguna manera ya se había bebido en todo Oriente, entonces de manera que el arrianismo se multiplicó por todo Oriente, ¿no? Y pues vamos a encontrar entonces que el diácono Atanasio al lado de Alejandro y el emperador Constantino, viendo que estaba dividida la iglesia, entonces Conocio de Córdoba van a participar de este concilio ecuménico en el cual pues ya la polémica arriana pasó de ser regional a ser nacional, a ser intereclesial y a ser interregional. Ya no es Alejandro, sino la cristiandad entera. Recordemos que la sede principal episcopal era Alejandría, ¿no? Y tenía una gran autoridad. En este momento, pues también estaban las 2 escuelas, la alejandrina y la antioquena, ¿no? Como representativas de la época. Apenas estaba surgiendo, pues, Constantinopla como tal, se estaba construyendo y bueno, de alguna manera vamos a ver cómo esta controversia es tan fuerte que se va a tener que hablar posteriormente de 3 fases del arrianismo. El Concilio de Calcedonia. El Concilio de Calcedonia se celebró en el 451 en Asia Menor, Bitinia. Fue el 4º concilio después de Nicea, Constantinopla y Éfeso, y es muy significativo que no se propuso en sí nada nuevo. Sin embargo, dirimió la cuestión monofisita. Lo que hizo fue ratificar la enseñanza sobre el Espíritu Santo propuesta en Constantinopla, reconocer y aceptar las cartas de Cirilo y también la carta del obispo León Magno a Flaviano, el Tomus ad Flaviano. Calcedonia propone que en Jesús hay una sola hipóstasis y que permanecen las 2 naturalezas, la divina y la humana,
y como es una sola la hipóstasis, entonces es una sola la persona en dos naturalezas, divina y humana. A veces se le predica algo de su naturaleza divina y otras veces se le predicará más algo de su naturaleza humana. Esta hipóstasis es la unión perfecta de las dos naturalezas que permanecen idénticas. Entonces podemos decir que Jesús es consustancial con el Padre y también consustancial con nosotros, menos en el pecado, lo que explicaría la impecancia de Cristo. Aparece entonces una de las primeras categorías de parte de León de orden teológico desde la Iglesia Occidental, y es la comunicación idiomática, que de alguna manera en la teología oriental sería la énosis, en la cual se explica cómo la mezcla de estas dos naturalezas hace que ellas no se confundan, sino que permanezcan unidas en una sola persona, que es Cristo el Señor, y que de alguna manera no pierdan sus propiedades. Así, el agua y la sal se mezclan, el agua queda salada, la sal se vuelve agua, pero al separarla ninguna ha perdido sus propiedades. También podemos decir entonces que en este concilio se rechaza y se expulsa la teología nestoriana y que algunas iglesias no aceptaron la fe calcedonense, por lo que después aparecerán otras iglesias como la de Georgia, la armenia, la copta, que no van a estar de acuerdo con la fe aceptada niceno-constantinopolitana que se había dado en los anteriores concilios. Finalmente hay que decir que el concilio de Calcedonia es uno de los más importantes concilios de la antigüedad cristiana, que logró de alguna manera un acuerdo fundamental entre Oriente y Occidente, pero como se mencionaba antes, algunas iglesias como la copta oriental, la siria, son monofisita hoy en día, ¿no? Y surgió una serie de iglesias anticalcedonenses, de manera que como no se logró totalmente armonizar esta cuestión, puesto que estas iglesias no reconocieron la autoridad del emperador porque pensaban que era una fe impuesta, tales como Chipre, Armenia, la Georgia, no aceptaron esta fe de Calcedonia, y hubo necesidad de dos concilios más: el tan conocido Segundo Concilio de Constantinopla, que está en contra del monotelismo, ¿sí?, de una voluntad en Cristo, y el tercero de Constantinopla en contra del monoenergetismo, que de alguna manera pues es hacer esa relación en ese Jesús que tenía una energía para sanar a los enfermos y era una sola energía humana, ¿no?, en dos naturalezas, dos voluntades y dos energías. De alguna manera es lo que va a proclamar el tercer concilio en contra del monoenergetismo.